Ahora vamos a ver en 3 sesiones todo lo que son riesgos para el trabajo, porque insisto y lo habíamos dicho ya en las anteriores clases, la medicina del trabajo en más o menos un 70% es asistencial, es netamente asistencial. Entonces, como tal, tenemos que actuar, ¿ya? Entonces, vamos a ver conceptos sobre las enfermedades profesionales. Y dentro de las enfermedades profesionales, ¿cuáles son ellas? Es obvio, las que son causadas por el trabajo son consideradas enfermedades profesionales. Ya habíamos dicho la diferencia de las enfermedades emergentes, o sea, las que se producen haciendo la función del trabajo, y las que se consideran enfermedades laborales, pero cuando estás haciendo una actividad dentro del lugar de trabajo, pero no es la función. Me explico. Estoy yendo a comer algo, estoy yendo al sanitario, no sé, ¿no es cierto? Entonces, o me ha venido a dejar un encargo el familiar o el taxi y al salir a la puerta me puedo producir una lesión. Está dentro del trabajo, está dentro del horario, pero no es causada por la función que usted tiene en la fuente de trabajo. Entonces, toda enfermedad causada por el trabajo puede ser considerada profesional, dependiendo del tipo de trabajo. Obviamente ya hemos hablado de la calificación, pero para la misma tiene que ser necesariamente que la enfermedad tenga o sea producida efectivamente por el carácter profesional, ¿sí? Y esto está incluido en nuestra normativa, que sí lo vamos a ver a profundidad. La estamos viendo algunas cosas, pero ya en la última sesión sincrónica, antes de la exposición del trabajo final, vamos a ver la normativa. Entonces, son actividades para este efecto. ¿Qué condiciones debe tener? O sea, vamos a empezar a hablar de los criterios para establecer una lista de enfermedades profesionales. Pero para ello tenemos que tener algunos aspectos o algunos criterios para considerar una enfermedad en el campo profesional. Tenemos que ver condiciones de exposición en donde nosotros laburamos. Entonces, para eso vamos a tener un criterio cualitativo, ¿sí? De ver listas de patologías relacionadas únicamente. Tenemos que tener un criterio cuantitativo, ¿no? Que se va a asociar al umbral o al límite de exposición que cada uno de nosotros tenemos, que no todo es el mismo, que nos permitan hasta dónde nosotros puede tener una concentración máxima o podamos tener soporte hasta vencer ese umbral y bajar. Y obviamente enfermedades de acuerdo al cuadro clínico definido, pero también vamos a ver qué patologías preexistentes o disponentes podemos tener para esas enfermedades del trabajo. Y lo que les hemos hablado la anterior clase, y más, la relación de causalidad. Ni siquiera la relación de causalidad, o Neide mejor. ¿Te acuerdas? ¿Qué era la relación de causalidad? Hemos hablado el martes, ¿no? Es la relación que tiene entre la gente y la, o sea, el agente causante a la exposición. Ya, en realidad, el agente causante y el daño que va a producir, ¿no? Sí. Pero que, o sea, ¿por qué es causalidad, Carla Argandoña? ¿Por qué llamamos causalidad y no la causa? No está para ese cargo. ¿Juana? Buenas noches. Tal vez a la exposición constante al trabajo o por el nexo laboral podría ser. Si es exposición, entonces la causa. No sería relación de causalidad. Ya has dado un sinónimo, el nexo. Pero entonces, ¿qué es la causalidad? ¿Qué es la causalidad? ¿Qué es la relación de causalidad? Eh, Entonces, eh, Carla no está, ¿no? Siga, Jorge. bueno,
lo que me recuerdo el día de ayer es que hablábamos de causalidad directa e indirecta, ¿no? Directa se refería a que, digamos, era causa Si es causalidad, no es causa. Ah, ya. No, Navy, entonces yo le hubiese dicho que su definición no estaba bien y lo ha definido bien. O sea, si es causa, ya no es causalidad. Porque la causa es lo que va a producir el daño. Entonces, ¿qué es relación de causalidad? Jorge, ¿qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Ya, ¿y qué dice ahí en la definición? La relación entre la gente y la exposición. Ya. En la diapo está. Y ya la tiene la respuesta. Claro. No me está entendiendo, Jorge. En la diapositiva de su pantalla está, a no ser que esté viendo tabla. Es la relación entre la gente, o sea, qué va a producir la causa Ah, y la sí, sí. exposición o el daño. Y Juana tampoco has leído bien. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Que Neidy lo ha leído bien. ¿Ya? Perfecto. A veces puede que no llame lista, pero les estoy preguntando y estoy tiqueando y que no está respondiendo es porque no está en clase. O sea, lo ha dejado aprendido y no sé. ¿Ya? Doctor, Sí. buenas noches. Disculpe, una parte de la diapositiva se ve cubierta, no se la ve completa. ¿Toda la ven cubierta? Sí, sí, es un cuadrado ahí. Un cuadrado gris o Cuadrado de negro. plomo, un rectángulo de plomo. Sí, 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 un rectángulo. Ahora se logra ver. Ah, no. Ahora sí, otra vez. Ahora vuelve. ¿Qué me has En la dicho? anterior presentación y en el anterior formato ya no salía el cuadrado gris. Pero ahora no Cuando, se ve. cuando le da a compartir se ve el Pero ahora se ve rectángulo. el cuadrado o no se ve. Se sigue viendo. Se ve, Ahí en esa presentación está mejor, doctor. Ya, entonces ahí, no importa. Entonces, ahí está la relación, ¿no es cierto? Es lo que hemos hablado ahorita. Entonces, la pregunta estaba ahí. ¿Qué es la causalidad? La relación entre la gente o la noxa o lo que va a producir el daño, que se llama causa, y el lugar de exposición, que es el ambiente. Pero, o sea, en pocas palabras, ¿qué es la causalidad? Es el efecto que va a ayudar, pero que no va a tener la fuerza necesaria para producir la lesión. ¿Ya? Gaby. doctor, eso era lo que se dividía ayer en causalidad directa, con relación directa y con relación indirecta, ¿no? Sí. Bueno, ayer no hemos tenido clase, ¿no? El martes. El martes, sí, sí. Que era con ocasión y a causa, creo. Eso que quería tener claro. No estoy entendiendo la pregunta. A ver, trátame de explicar. Porque la Eh, causalidad no es directa o indirecta. La causalidad es la necesaria, pero no la suficiente para causar el daño. vaya, ya, ya, eso. No, sal de la duda. ¿A qué te refieres a directa o indirecta? O sea, no Lo quiero que pasa es que el día de ayer, claro, cuando hablábamos de los riesgos, me parece, ya sé que te ah, estás refiriendo. O sí, sea, la directa es lo que acabo de decir, la que por efecto del trabajo ajá, daña. ya, Y la indirecta, que teníamos otro nombre, es que haciendo o sea, una función, por ejemplo, de ir al sanitario, de comer en el espacio, que está en el lugar de trabajo, pero no estás haciendo la función. Pero igual es considerado una enfermedad laboral, pero no de causa directa. ¿Y por qué va a ser importante, Jorge? Porque cuando hablemos de la calificación de la lesión, una cosa es haciendo tu función y otra cosa, no para menos, ¿no? Pero no es si tú estabas haciendo otra función, otra cosa que no era tu trabajo y te hayas producido una lesión. ¿No es cierto? Yendo al baño, bajando las gradas para, no sé, pues, comprarte unos dulces y te caes y te fracturas. ¿Es un accidente de trabajo? Sí, pero para la calificación es importante. Estaba haciendo su función, me explico. El que está trabajo en línea,
Dios no quiera, se cae y hay un TEC, estaba haciendo su trabajo directo. ¿Ya? Sí, Por el eso caso del COVID, más claro. sí. Personal de salud, cambiándose el EPP, entrando directo, muere o tiene una complicación. Y otra cosa es que ha salido a la calle, en su familia se ha contagiado y él se ha ido contagiado a su trabajo. ¿Ya? Eso es lo que me estás preguntando. Pero la causalidad es la relación. O sea, la causalidad con causa no es la suficiente de producir el daño, pero ayuda. ¿Ya? Por ejemplo, una con causa preexistente, diabetes, hipertensión, trastornos vasculares, que justo te produces una herida, sangra y te choqueas. Pero nadie sabía en la calificación hasta que ven tus antecedentes que tenías fragilidad capilar. Y eso ya lo vamos a hablar específicamente en la calificación. ¿Ya? Muy bien, también tenemos que tener aspectos como patologías, específicamente agentes causales, clínica, signos, sintomatología, anatomía patológica, o sea, lesiones, placas neurales, etcétera. Experimental, o sea, son los diferentes fuentes, ¿no es cierto? Epidemiológicos, por ejemplo, la experimental. La gente que en Santa Cruz ha muerto por los famosos escarabajos, no, no eran escarabajos. ¿Qué era? Los que viven en Santa Cruz, que el niño ha muerto y demás. Alacrán. Escorpión, alacrán. Una cosa es decir que tú cumpliendo tu función, te encuentras un alacrán, te pique y ya. ¿Eso sería directa o indirecta? ¿Qué dice Elvis? Depende. Directo. ¿Será? Si yo me he levantado a descansar y justo en el piso me ha picado, es directa. No, no, ¿eh? Estás en tu oficina, pero no es cumpliendo. Ah, estoy en el teclado o estoy arreglando algo y aparece el famoso escorpión. Ahí sí es directo. Y es sutil la diferencia, pero ¿quién lo establece? Justamente la calificación del equipo multidisciplinar. Mientras vaya al servicio de medicina del trabajo en la oficina o en el trabajo, una oficina de salud, no vas a poder establecer eso. Entonces, tú vas a poner anamnesis, contacto con un alacrán en la oficina, que se produce una picadura, ta. Y hay la última clase que justamente se llama medicina legal del trabajo. ¿Ya? Hay que vamos a ver lesiones, calificación, normativa, etcétera, pero es específico, que esa es la última sesión. Entonces, ¿qué fundamentos tenemos? Primero, tenemos que establecer el agente y la exposición. Y tú mismo, Jorge, cuando yo establezco la relación entre el agente y la exposición, ¿qué se llama eso? Jorge Gutiérrez. Causalidad. Sí, listo, y ahora ya sé que entonces ya se ha quedado. Nexo causal, causalidad. ¿Sí? Perfecto. Es que solo así ya sé que te ha quedado. Muy bien. Y tenemos que ver el aspecto patológico, la especificidad del efecto. Puede ser una noxa biológica, química, funcional, física, mecánica, etc. ¿Qué es lo que vamos a ver en las 3 sesiones? Cada uno de ellos vamos a ver. ¿Qué tipos? Puede ser clínica, anatomopatológica y experimental, dependiendo. Podemos también tener un fundamento epidemiológico. Estamos hablando del fundamento de la medicina relacionada con el trabajo. Necesitamos estudios epidemiológicos, justamente un poco de lo que se va a ver, lo que han visto, tengo entendido, en algún módulo de salud ocupacional. ¿Ya? Necesitamos saber frecuencias de enfermedades, prevalencia de enfermedades. Por ejemplo, Jorge está haciendo algo de ergonomía y está bien. Que no estén expuestos. ¿Ya? Y médicos legales.
está muy relacionado a la medicina del trabajo con la medicina legal. Porque la medicina legal, ya saben, no son los muertitos. Eso es un 20% o 30%. ¿Ya? Entonces, ahí incorporamos enfermedades transmisibles en el trabajo. Bueno, ahí está el VIH-Sida, pero ahora está el SARS-CoV-2, que aparentemente en algún momento ya va a ser epidemia, ¿no? Porque después del carnaval y todo, no supera los niveles más bien de nada. Bueno, ustedes siguen con el, entonces, no sé cuánto casi hay de, se me dio ahorita. Sobre todo en trabajos de tipo desconcentrado o rural. El dengue, ¿ya? Una vez que tenemos los fundamentos, tenemos que clasificar a las enfermedades de tipo profesional o a las enfermedades de tipo laboral, ¿sí? Y las vamos a clasificar, una, por el agente productor. Y ahí vamos a ver agentes físicos, químicos, biológicos, mecánicos, etc. También vamos a tener una clasificación por el medio ambiente. Factores contaminantes, físicos, químicos, tóxicos industriales, como contacto con metales, no metales, ácidos, álcalis, vapores, gases. También vamos a tener una clasificación de las enfermedades profesionales por su patología. Vale decir, enfermedades respiratorias, digestivas, osteomusculares, hepáticas, dermatológicas, de sangre, oculares y auditivas. Ese es su trabajo final. ¿No ve? Me imagino que ya saben su grupo y su tema. Ese es su trabajo final. Pero primero vamos a hablar los factores de exposición. Van a disertar, vamos a hablar de la normativa y van a dar las enfermedades. O viceversa, vamos a ver. Por riesgo específico. Trabajos de construcción, de metalurgia, fábricas textiles, trabajo del agro, trabajo de la minería, de soldaduras, de fundición, pero también está nosotros, de salud, administrativas y otras, ¿no? Tenemos que establecer, fuera de clasificar las enfermedades laborales, tenemos que ver el punto de las contingencias. ¿Y qué es una contingencia? Es la posibilidad o no de que suceda algo. Y en la contingencia, ¿qué vamos a hablar? El evento adverso prevenible o no. O sea, ¿podemos prevenir esa contingencia o no hemos podido prevenir la contingencia? Y dentro de las contingencias también hay una clasificación. Tenemos contingencias patológicas, enfermedades, invalidez, etc. Contingencias laborales, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que no es lo mismo. ¿O sí, Mariela? Hola, doctor, ¿me escucha? Es Me que mis escucho, mis auriculares están mal. Mariela. No es lo mismo. La enfermedad profesional es lenta y progresiva y el accidente es de inicio súbito. El daño, ¿no es cierto? O sea, trauma, mejor dicho, el daño hay en ambos. También puede haber contingencias biológicas, maternidad, senectud y muerte. ¿Qué dices, Neide? ¿Eres mamá? Doctor, sí, soy mamá. ¿Y será una contingencia biológica la maternidad para una incapacidad temporal laboral? Sí, ¿no? Sí, por eso yo creo que es tomado en cuenta el tema de las bajas prenatales y postnatales, ¿no? Entonces, ¿lo es o no lo es? Sí lo es. Sí lo es, pues te estarías contradiciendo siempre. Claro que es. Ojo, las biológicas no son enfermedades, porque la maternidad o el embarazo no lo es. El ser mayor no lo es, todos vamos a llegar a eso. Y la muerte tampoco. ¿Ya? Contingencias económico y sociales, obvio. No es lo mismo un sueldo de obrero o paro de obrero, el desempleo, la pobreza y la marginalidad. Marginalidad. No, obvio. No. No es lo mismo trasladarse del octavo anillo al segundo
que tú vivas por el segundo y que trabajes en Equipetrol. ¿Estoy bien orientado, Mariela? Sí, pues conocemos. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo. ¿Sí? Una vez que hemos clasificado las enfermedades profesionales, hemos clasificado las contingencias, tenemos que empezar a hablar del riesgo. ¿Por qué será importante hablar del riesgo? Porque si yo conozco el riesgo, si conozco la contingencia, las voy a poder prevenir. Por eso decíamos que el 70% de la actividad del médico laborista es prevención, porque todos estos factores los tengo que conocer. Cuando a mí me contratan en un trabajo, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué enfermedades prevalentes habrá? Las clasifico. ¿Qué contingencias habrá? Las clasifico. ¿Y qué riesgos habrá? Eso tendría que ser en la primera semana de que me han contratado. Y voy a tener que estar de curioso en todos los lugares del trabajo. Ver qué gradas hay, dónde está el baño, qué distribución, si las sillas son las adecuadas, no son las adecuadas, si salen con su elemento de protección los trabajadores en la movilidad, si están con las botas, si están con esto, si hay un lugar de exposición biológica y que están con el equipo de protección, ¿están comiendo ahí? En esa primera semana voy a aparecer la prolongación del jefe de antes llamado recurso humano, ahora de potenciación del talento humano. ¿Ya? Entonces, tengo que conocer los riesgos del trabajo. Para eso, tengo que haber visto contingencias y proximidades que puedan producirme un daño. Entonces, cada una de las contingencias tiene un objeto. Eso se llama contrato de seguridad. Entonces, los riesgos para el trabajo pueden ser accidentes de trabajo, en primera instancia, incidentes de trabajo. ¿No ven? Rolly, ¿por qué no decimos directamente accidentes del trabajo? Porque César ya lo sabe, ya ven su expresión. Pero primero, Rolly. ¿O quién quiere responder? Bueno, incidente, lo que entiendo, es diferente a accidente porque Pero ahí dice accidente del trabajo y yo estoy diciendo incidente del trabajo, en primera sí, instancia. Okay. Estamos de mm, acuerdo que no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. Pero ¿por qué yo digo incidente del trabajo? Se me dirá, pero doctor, entonces se ha equivocado en su diapo. No, no me equivoco. ¿Te acuerdas? no me acuerdo. César, ya que haces el resumen, ¿estás ahí? Acabo de verte. César Fuertes, ¿no está? Pues está, pues, no quiere decir. Ah, no, al final vas a hacer el resumen. Pero ¿por qué estoy diciendo incidente y no accidente? A ver, yo de acuerdo a lo que se establece, últimamente se denomina, la norma la ISO 45001 y ya lo determina como incidentes, ya no como accidentes. ¿Por qué? Entonces, porque son eventos no deseados, ¿no? El Y de accidente acuerdo a una, también. y de, claro, por eso ya no se denomina accidentes, se denominan incidentes. Entonces, ¿es lo mismo? Para mí sí. No. ¿Qué dices, Mariela? ¿Es lo mismo? Pero ponte nomás los audífonos, no hay problema. No, es que no sirven para hablar, no me va a escuchar, pero sí yo lo puedo escuchar por los auriculares. ¿Estás de acuerdo con César? A Y lo es, que, a lo pero que, a lo que entendí en la clase, en la anterior clase de doctores, que accidente ya se lo denomina ya cuando está calificado como tal. Mientras tanto, al inicio solo es incidente. muy bien, ya te has ganado así la asistencia. Eso es eso. Incidente es porque, ¿por qué se lo denomina en ese momento? Porque tú no sabes, no has calificado.
No sabes si realmente ha sido fortuito o si ha sido accidente. Por eso la ISO y los elementos de trauma en calificación hablan de incidentes de trabajo. Pero cuando el equipo hace la calificación y da las causas, ya lo puedes hablar como accidente de trabajo. No es lo mismo. Ya no es lo mismo. Eso, desde la ISO que tú dices, desde los baremos, desde los servicios de emergencia laboral, todo va a ingresar como incidente de trabajo. Es lo mismo cuando hablemos de los riesgos toxicológicos, porque lo vamos a llegar, y vamos a hacer la diferencia en la de intoxicación laboral o envenenamiento laboral. Y no me van a decir que es lo mismo. Pero se los dejo con interrogantes, porque ya vamos a llegar a eso. ¿Ya? También vamos a ver enfermedades relacionadas con el trabajo, preexistentes. Estados también, porque si trabaja en línea y me es obeso, ya tiene un factor preexistente que me va a llevar a un incidente laboral. ¿Sí? Enfermedades profesionales. Y enfermedad inculpable. ¿Qué será la enfermedad inculpable? ¿Quién sabe? ¿Por qué enfermedad inculpable? ¿La vamos a culpar? ¿Quién sabe? Si estoy limpiando, me caigo. ¿Me van a culpar? No es resbalado. ¿Mi lesión es culpable? ¿Qué dice? Hello. Pueden ser como enfermedades crónicas. Aquí No, ya pues existe. es una enfermedad inculpable. Ah, diferente que la MAE haya puesto en un horario inadecuado la limpieza del servicio. Pero me van a culpar porque yo me voy a resbalar. ¿O qué dice Alvarito, ya que has entrado en sesión? Bueno, inculpable sería que está descartada una enfermedad profesional, doctor. También. Pero en caso de trauma, en el ejemplo que acabo de dar, ¿es inculpable o es culpable? Nadie tiene la culpa que te hayas ido con tu suela bien de esas que brillan y más, pero que en el mínimo con agua te vas como un patín. No, pues que Sería usted ha inculpable ido con es inculpable. Y lo que acabas de definir está muy bien. Repíteles, la enfermedad inculpable es... cuando está descartada una enfermedad profesional. Muy bien. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Cuando califiquemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en las evaluaciones de riesgo laboral, vamos a ver primero o estimar la magnitud de la lesión. Otro, si este riesgo podía o no evitarse. Por eso que la medicina laboral es preventiva. Porque lo primero que pregunto, primero la magnitud de la lesión. Cuando hablo de magnitud, leve, moderada o grave. Así facilito, ¿no? Tiene sus puntajes, tiene otra cosa. Muy bien. Segundo, ¿podía evitarse? La caída en la que están limpiando, ¿se podía evitar o no? No, dicen ellos. Yo les digo que sí. Porque si tenemos otro horario de limpieza donde no hay mucho tráfico, y aquí entra la ergonomía y muchas cosas, porque tiene que ver los espacios de circulación y no me tiene que estar acumulado como en algunos hospitales, todo lo que es descartable por el hecho que no se puede desechar y que tienes que estar caminando así. O sea, les estoy complicando un poco porque ustedes ya como futuros médicos laborales tienen que jugar con su conocimiento de ergonomía, tendrán que hablar con el arquitecto, con el ingeniero, la distribución de espacios, la distribución del mueble, la ubicación, la circulación, hablarán con con salud ocupacional y manejo de recursos humanos para que este personal de limpieza vaya en otro horario, tenga compensación y más, pero no sea en el horario donde hay mayor circulación. ¿Ya? Entonces, eso se van a poder evitar.
Y un poco te estoy empezando a dar algunos puntitos, César, de lo que has pedido el otro día, pero no es el plan específico. Sí sé que se los van a dar en uno de los modos, pero bueno, ya Melvin les va a decir. Pero todo esto tenemos en el plan, tiene que estar. Podría evitarse, ¿sí o no? Pero ahora que estamos hablando no de la no desde la salud ocupacional, estoy hablando desde la evaluación del riesgo laboral. Porque una cosa es la evaluación de la lesión, del daño, ya que lo hemos visto un poco, que ya son con puntajes, todo. Pero aquí estamos evaluando el riesgo laboral para evitar ese daño preventivo. ¿Ya? Entonces tengo la información necesaria, hablo con el empresario, hablo con los que toman la decisión finalmente, y esto estoy poniendo porque se me entiende, ¿no? Quienes toman la decisión finalmente, porque si voy a hablar con uno que me haga el proyecto y no quede en la nebulosa, no sirve. ¿Para qué? Para tomar medidas que se deben adoptar. Entonces, el señor tiene operadores y casi toditos pesan más que de 90 kilos. Tenemos que tener un régimen que no va a empezar en casa, entonces hay que empezar aquí. ¿Sí? Doctor, Dime, César. esta evaluación de riesgos básicamente se inicia desde la hiper, ¿no? Que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la aplicación de los controles. Donde Y vas a esto se aplicar va, tu plan de contingencia. claro, o sea, una vez que identifiques los peligros, evalúes los riesgos, veas la magnitud, veas la probabilidad, y ahí ya empiezas a Exactamente. establecer la jerarquía de controles, ¿no? Que es la de eliminación, sustitución, trabajo de ingeniería, trabajo administrativo y finalmente Está bien. ¿no? O sea, ese es el enfoque básicamente de una Ese es evaluación el de enfoque. riesgos. No se me adelante. Está pero muy bien. Ese es el enfoque. ¿Ya? Pero estamos empezando a ver, César, la primera parte de la película. Vos ya nos has contado el final, pero está muy bien. No, está muy bien. A eso va. A lo que has dicho, a eso va. A calificar juntamente esos riesgos. Ya cuando tenga, como ha dicho César, bueno, ya aprovecharemos su explicación. Venga, dice el señor, jefe, sí, esto hay que cambiar. Entonces ahí vamos a hablar estructura, procesos y tal, ¿no ven? O sea, ya. Entonces ahí vamos a hablar lo que les decía, con el ingeniero, con todo, o sea. Y es más difícil rediseñar algo que ya estaba, ¿no? La compra, en Sucre tenemos poco ese riesgo. Como todo es patrimonio, a veces los bancos y demás tienen que adaptarse a lo que hay. Y mucho lo que hablamos de esa prevención no va a funcionar. ¿Conoces esa Sucre? Ya. La mayoría de las casas, patio central, fuente bonita, jardines y 2 pisos, ¿verdad? Y ahí tiene que estar un banco, tiene que estar una gestora pública, etcétera. Tienen que adaptarse. Y todo lo que estamos empezando a hablar es más difícil que adaptar en una infraestructura, en un plan de riesgos, no, que se lo tenga que construir. Porque ahí vas a ver circulación y demás cuando los palcos son así y tienes el patio central y las cajas tienen que estar allá. O sea, se me está entendiendo un poco la diferencia, ¿no? Eso es lo que estoy hablando de César porque se nos adelantó un poco. Regresemos al capítulo. Entonces, cuando seguimos evaluando los riesgos, lo que un poco acaba de decir, ¿no? Eliminamos y reducimos el riesgo. Tomamos medidas preventivas, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, de información y formación a los trabajadores, de decir este plan, este overall, este casco, etcétera, etcétera, que te estoy dando no es para irlo a vender, es para que lo uses. ¿Ya? Porque se va a vigilar. Hay que hacer un control periódico de estas condiciones que hemos hablado en el plan, métodos de trabajo. Tenemos que hacer una evaluación del estado de salud de los trabajadores. Y eso lo hemos dicho que el único que puede hacer es el médico laboral. ¿Ya? El único. Muy bien.
Entonces, ya hablando de riesgos laborales, de riesgos para el trabajo, ¿no? Donde vamos a ver en una concepción de los riesgos derivados en las condiciones del trabajo y los riesgos derivados en el ambiente del trabajo. ¿Ya? Será importante el ambiente. ¿Qué dice? ¿O no? Si no fuera, no les hubiese dado los temas de su primera defensa del grupo. No, moving, lo vamos a decir del bullying. Que básicamente toditos esos modelos de estrés postraumático. O estrés agudo, que no es lo mismo. Pero ahorita no los voy a complicar. En la exposición, ya ahí se me han salido algunas preguntas que les iba a hacer en la defensa. ¿Ya? Porque esa es la confusión que tienen incluso psicólogos y salud mental. Tengo el trauma, me estoy saliendo un poquitito del tema. Tengo el trauma y evoco. Estrés postraumático. Eso está mal, eso es un estrés agudo. Porque ahí para el estrés postraumático tiene que pasar de 3 a 6 meses después de haber sobrevivido el trauma, o sea, la noxa psíquica. Y me haya roto la homeostasis psíquica de mi organismo. Ya, pero me estoy adelantando a la exposición de su trabajo. Volvamos. Entonces, una vez que establecemos las condiciones, los riesgos, hay esa concepción clásica de los riesgos del trabajo, que los vamos a establecer. Los riesgos físicos, los riesgos químicos y los riesgos biológicos. Pero aquí le vamos a agregar los mecánicos y también los tóxicos. ¿Ya? Aunque puede decir, alguien me va a decir, está entre lo químico y lo biológico. También no está mal. ¿Ya? Y dentro de estos riesgos, que son, hemos dicho que son derivadas del lugar del trabajo y hemos dicho que son derivadas del ambiente del trabajo. Entonces, cuando hablamos del lugar del trabajo, y el lugar del trabajo son áreas que pueden ser edificadas o no, porque acabo de decir que pueden ser adaptadas, donde los trabajos van a permanecer por la razón de su trabajo. Y si nosotros estandarizamos nuestras 24 horas, por lo menos un 40% de nuestro día convivimos en nuestro trabajo. O como algunos que seguimos prolongado el trabajo y trabajamos 10 o 12 horas, ¿ya? Con esto las clases y demás. Entonces, los factores que son derivados del lugar al trabajo, fácilmente hablamos de la carga del trabajo. Y ahí vamos a hablar de la carga física, la carga estática y dinámica en los factores de riesgo. La carga mental y psíquica, sí la hay. Ya vamos a hablar justo el próximo jueves exponen su primer trabajo, ¿no? El 9. ¿Ya? Y vamos a hablar de estas cargas. El factor ergonómico, sí, no lo vamos a profundizar porque tiene un módulo exclusivo de eso, ergonomía. Pero también la organización del trabajo. No es lo mismo trabajar diurno que nocturno. O trabajar por turnos, en donde nuestro ciclo circadiano se desestabiliza totalmente. Ya saben que ya, por lo menos en teoría, no hay ya las guardias de 24 horas. Pero si eso hablamos en el oriente, o sea, perdón, en Cobija, en Rurrenabaque, en Riberalta y demás, no van a querer. Porque ellos sí hacen 24 horas, pero hacen 2 días a la semana. Montero también, que estaba por guardias ya de 24 horas. ¿Qué hace? Que haya una guardia de 12, 8 y que tengas mayor presencia en tu trabajo. Eso hablan de los médicos. ¿Ya? Remuneración por rendimiento, que es el sistema Yankee, que ese es el que apoyo, pero imagínense si hubiera. O sea, me explico. No te controlan tanto que marques, porque es el trabajo por monotonía y repetitividad. Pero yo le digo, a ver, Álvaro, está bien, en esta semana, tu meta es esta, tu producto es este y el viernes me lo presentas. Que estoy saliendo un ratito porque tengo sal, no hay ningún problema. Pero el viernes presentas.
Eso es por rendimiento y por producto. ¿Ya? En cambio, nosotros estamos acostumbrados a por monotonía y repetitividad. Mientras cubramos las 8 horas y no nos vigilen qué hemos hecho, mejor, ¿no? Eso es trabajo administrativo en algunas fuentes. Pero ya en un sistema de rendimiento, donde los bienes en la tarde tienen campeonato, piscina, fiestas y demás, que es un poco otro sistema. Ah, qué lindo, yo trabajo en eso, sí, pero para el jueves tú tienes que haber presentado el producto de esta semana. Y si es ventas, porcentaje, ¿cumpliste o no? Y si no cumpliste, no ganaste. Si cumpliste, ganaste muy bien. ¿No es cierto? Son sistemas diferentes. Los riesgos derivados, los que hemos hablado del lugar, ahora vamos a hablar de los riesgos derivados del ambiente del trabajo. ¿Ya? Los otros eran por el trabajo, pues hemos hablado de la carga. Ahora del ambiente. Entonces, ¿qué factores analizamos? Ambientales. Si pueden influir o no en el trabajo. ¿Sí? Y dentro de los factores ambientales que van a tener riesgo para una patología laboral están los físicos, la temperatura, el ruido, la vibración, la radiación, los cambios de presión, la iluminación. Es que no puedo tener una pantalla al frente de una ventana. O no puedo estar sin estos lentes porque estoy ahorita con bastante iluminación por el efecto de la cámara para darles la clase. ¿Sí? Entonces los riesgos químicos, los riesgos biológicos con los agentes, bacterias, virus, hongos y parásitos. Y tenemos los riesgos mecánicos. ¿Será importante el ambiente social? ¿Qué dice? Elvis, ¿qué dice? Sí, Elvis Panoso. ¿Qué dice? ¿O no? ¿O no está directamente? No está, ¿no? Sí, doctor. Ah, está. ¿Qué dice? Ah, claro que está. Desde el principio. ¿Será importante el ambiente social o solamente el ambiente físico? No, sí es importante ¿Por qué? el entorno laboral, ¿no? Social. La relación, claro. Ya. Entonces, los riesgos derivados de la condición del trabajo, de la carga mental y la carga psíquica. Entonces, estos riesgos son factores. No se olviden que el 25, según la OPS, ya es para mí, pero va a ser uno de los primeros problemas de salud pública, la salud mental. ¿Ya? Entonces, ¿son derivados de qué? De la organización del trabajo, el famoso trabajo bajo presión, ¿no? Donde vamos a tener una estructura y una cultura empresarial de presión, donde vamos a tener consecuencias como el estrés ocupacional o laboral, el síndrome de fatiga crónica o burnout, violencia en el trabajo, acoso en el trabajo, acoso laboral y el moving, que lo confundimos con el bullying. El bullying es en ambientes escolares y de estudio. La violencia, el acoso laboral se llama moving. Pero ya ustedes lo van a dar las diferencias. Solo ahora lo estamos tocando. Y un elemento que nos va a permitir trabajar tanto en los factores de riesgo laboral y ambiental, un elemento es la bioseguridad. Y la bioseguridad no es los equipitos, nada. La bioseguridad es la normativa. Por eso dice la doctrina de acostumbrar a nuestro trabajador a que tenga actitudes y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador para no romper su homeostasis, o sea, para cultivar la salud. ¿Ya? Si no hubiese habido el COVID, hubiésemos sido reacios, como ahora ya aparentemente ya no hay barbijos, no sigamos lavamos los 11 pasos, etc.
para el ambiente laboral. ¿Qué es la bioseguridad? Cualquiera de ustedes. ¿Quién me puede contar? A ver. Beatriz Ríos, ¿qué es bioseguridad? Beatriz Ríos, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Bueno, En realidad vendrían a ser cámara, todas por las normas. su camarita, por favor. Enseguida. Ya. Hasta que encienda estaba bien. Son todas las normas. Perfecto. ¿Qué más? Ujú. Vienen a ser todas las normas que se tienen, el conjunto tal vez, ¿no? De normas, barreras que están destinadas a prevenir todo tipo de riesgo biológico principalmente. Ya. Químico no. Tu micrófono, Beatriz. Sí, Ya. sí, doctor. Está bien. Parte del concepto de bioseguridad lo ha dado bien. Es normas, básicamente la norma. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver. O sea, bioseguridad es un conjunto de medidas y normas de carácter preventivo. ¿Para qué? Para controlar los factores de riesgo laboral procedente de agentes biológicos, físicos y químicos. ¿En dónde? En el área de trabajo. ¿Cuál es el fin de cumplir estas normas? Prevención de impacto nocivo contra la seguridad y la salud del trabajador, del visitante y del medio ambiente. ¿Por qué medio ambiente? Porque el trabajador contaminado, familia contaminada. Así de simple. Así de simple. Entonces, ya hemos dicho que son las normas de bioseguridad. ¿Ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos de las normas de la bioseguridad. La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tiene por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y la seguridad. Los trabajadores de la salud constituyen una población con alto riesgo de sufrir alguna patología por la elevada probabilidad que tienen de llevar a cabo contactos inseguros con diferentes tipos de fluidos corporales y microorganismos que se encuentran en el ambiente donde se desenvuelven. La exposición y el contagio ocurren especialmente cuando no hay preparación adecuada, se carece de protección y se omiten las precauciones mínimas de bioseguridad. La bioseguridad parte del siguiente principio. Todos los trabajadores de la salud deben tratar a todos los pacientes y sus fluidos corporales como si estuvieran contaminados y tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. Para todas las áreas y consulta externa, utilizar el equipo de protección personal, guantes y tapabocas si fuese necesario, lavar las manos antes y después del contacto con un paciente teniendo en cuenta los 5 momentos de la OMS. Las trabajadoras de la salud que estén embarazadas deben conocer e implementar las condiciones mínimas de bioseguridad para minimizar el riesgo. Los guantes deben ser desechados en la bolsa roja. Avisar al jefe inmediato en caso de accidente. El personal que presente lesiones exudativas o dermatitis serosa
no pueden prestar atención directa al paciente hasta tanto las lesiones no estén resueltas. Mantengan el sitio de trabajo en estricto orden y aseo. Evitar comer, beber, fumar o aplicar cosméticos en el área de trabajo. Mantener los elementos de protección personal en un lugar seguro y en óptimas condiciones higiénicas. Servicios generales. Cumplir con las normas establecidas para todas las áreas. No desacople manualmente la aguja de la jeringa. Cuando se vaya a desechar, utilice pinzas para efectuar el procedimiento o descarte la aguja en el desenroscador de agujas que trae el guardián. Recomendaciones en el manejo de elementos cortopunzantes. Los elementos cortopunzantes como agujas, hojas de bisturí, ampollas de vidrio, una vez utilizados deben ser depositados en recipientes resistentes. Guardián. Una vez esté lleno el recipiente hasta las 3/4 partes, se deberá sellar con cinta de enmascarar y se debe etiquetar, colocarse en una bolsa roja para su recolección, entregar a la empresa recolectora para su posterior incineración. Nunca deseche ningún elemento cortopunzante directamente en la bolsa roja. Esto representa un gran riesgo para el personal de servicios generales y trabajadores de las empresas recolectoras de residuos, porque durante la manipulación de las bolsas puede ocurrir un accidente. Abstenerse de doblar o partir agujas o cualquier otro material cortopunzante. Tener precauciones para evitar lesiones causadas por agujas, lancetas y cualquier otro elemento cortopunzante durante los procedimientos. Manejo de residuos biológicos. Las gasas, algodones y demás elementos contaminados con fluidos biológicos deben ser colocados en bolsas plásticas rojas. El personal de aseo ha de manipular estas bolsas siempre con guantes gruesos y tomando las bolsas por la parte superior. Realizar una adecuada segregación en la fuente. No lo olvides, cuidarte es tu responsabilidad. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, entonces dentro de las medidas de bioseguridad, por ejemplo, con contacto de cada cuerpo, están los mamelucos, están las gafas, los KN95, que los vamos a ir viendo, elementos ya para quirófano y demás. Muy bien, entonces dentro de estas medidas de bioseguridad que la tienen ahí, es el documento Reglamento para la aplicación de las normas bolivianas de bioseguridad en establecimientos de salud, está por si acaso en su material. Es un conjunto de medidas preventivas, o sea, es normativa, con el objetivo de ¿qué? De proteger la salud y la seguridad del trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué decimos salud y seguridad? ¿Debería ser lo mismo? ¿Qué dices esto? ¿O no es lo mismo? De hecho, no. ¿Qué es No, es lo mismo. eso? Dame las diferencias. Bueno, lo que corresponde a la parte de salud es todo aquel acontecimiento que vaya a afectar a la larga el problema íntegro de su salud como tal del trabajador, ¿no? Y lo que son seguridad, pueden existir eventos no deseados, que pueden ser abruptos, puede ser un accidente, o pueden ser probablemente algunas acciones que puedan afectar la integridad del trabajador, ¿no? Exacto, uno rompe el equilibrio homeostático y el otro es la integridad corporal, o mental también, ¿no? Del personal, o sea, del trabajador, del usuario, ya entramos como el cliente y su comunidad. Y vamos a tener diferentes riesgos de tipo biológico, físico, químico y mecánico. Dentro del establecimiento laboral y también actividades fuera de él. Porque tenemos trabajo fuera de la actividad, cotizadores, trabajadores en línea, sobre todo empresas de telecomunicación, de energía, etcétera, no tienen el trabajo en la fuente. ¿Ya?
Entonces, la bioseguridad es un componente de la calidad de atención. Hay algunos principios básicos de lo que es bioseguridad dentro del ambiente laboral. Un principio es la universalidad. Se asume que toda persona, que todo trabajador, es portador de un agente infeccioso hasta no demostrar lo contrario. Caso COVID, en las últimas ya eres positivo hasta que no te demuestren que es negativo. Inversamente a lo que se dio en las primeras olas, ¿no? Las primeras olas te buscaban positividad. En la tercera y cuarta ola eras con un gripe, se asumía que eras positivo. ¿Sí? Son universales porque son atendidas en todas las personas que trabajan en ese ambiente. O sea, se asume que cada uno de nosotros es portador. Tenemos que tener otro principio, que es lo que un poco alguien habló en su definición, el uso de barreras protectoras. Para evitar contactos directos entre trabajadores, entre clientes o con objetos potencialmente contaminados o nocivos. Se deben utilizar barreras químicas, las barreras físicas y las barreras mecánicas. Y también tenemos que tener en todo aspecto laboral debidamente delimitado, y muchas empresas no las he visto, no muchas, algunas, el manejo y prevención de residuos. ¿Ya? O sea, no solamente material contaminado. Todo empresa debería tener un destino final de residuos donde las empresas de aseo entren y lleven todo el aspecto de residuos. No siempre son comunes, por si acaso. Ya vamos a ver las bolsitas o los tachos de color tienen que tener. Entonces, dentro de los riesgos provocados por agentes biológicos, vamos a tener exposiciones de riesgo, por ejemplo, en contacto con fluidos, con tejidos, que son potencialmente infecciosos para el trabajador, y no solamente salud, también los de sanitario, saneamiento y demás. ¿Y cuáles son la probabilidad de transmisión? Percutánea, pinchazo, corte, rasguño, con objetos no punzantes o cortopunzantes contaminados, por la mucosa, contactos o aplicaduras en la conjuntiva ocular, en la mucosa oral, también en algún aspecto en la mucosa anal y vaginal, con fluidos o con sangre potencialmente contaminados. Y la piel, donde hay solución de continuidad, puede tener contacto con picaduras, salpicaduras, heridas, otros tipos de dermatitis, etcétera, potencialmente contaminados. Entonces, por ejemplo, en bacterias podemos tener brucelosis, tuberculosis, antrax, tétanos, citacosis, leptopirosis, etcétera. Virus, hepatitis A, hepatitis B, VIH, rubiola, antivirus, SARS-CoV-2, ¿sí? Hongos, las dermatitis por dermatofitosis, criptocosis, ¿ya? Parásitos, chagas, hidatosis. ¿Y qué más se te ocurre? Sobre todo los que viven en Santa Cruz o en el Oriente. ¿Qué falta ahí que está haciendo estragos? Dengue. ¿Y dónde lo vas a poner al dengue? Hay un vector. ¿En cuál lo vas a poner? ¿El virus? ¿El hongo? ¿El dengue? ¿No es parasitosis? No, es un virus. Una enfermedad viral. ¿Una qué? Hay Es un una vector. enfermedad viral. Hay un vector.
¿O no? ¿O estoy mal? Mosquito, Aedes aegypti. ¿Y cuál es el agente causal del dengue? Doctor, estamos en una emergencia. El agente causal del dengue, ¿cuál es? ¿Es un virus o un parásito intrasanguíneo? O sea, no. ¿Cuál es el agente etiológico del dengue? El virus del dengue. Arbovirus. Exacto. ¿Ya? Entonces, pero no es laboral, ¿o sí? No. Pero sí es evitable por aspectos de hacinamiento y pobreza. ¿Sí? Por eso es que escuché alguna declaración de alguien que tienen que utilizar barbijo, que tienen que hacer la distancia social. ¿Qué opinas, Mariela, sobre esas recomendaciones? Con el dengue te estoy diciendo. Para el dengue, no, esa no sería la... Yo he escuchado, por este digo. Nada que ver. Nada que ver, o sí. No. Nada que ver. Ya. Se habrá confundido de pregunta. Por ahí pensó que le estaban preguntando por el COVID. Pero sí, también quiero pensar que ha sido así. Ya, entonces los accidentes de tipo biológico con riesgo de transmisión patógenos está la exposición incidental o accidental de origen laboral con la sangre, con tejidos potencialmente infecciosos, agentes biológicos como el virus de la hepatitis B, el C, el VIH, los riesgos biológicos, centros sanitarios, que tienen una exposición a agentes biológicos, no solo afecta al personal sanitario, sino al personal colindante. Dentro del personal sanitario está el personal de salud, ¿no? Médico, enfermería, odontólogos, etc. Y no sanitario, también están los manuales, los recolectores, que se los considera personal, pero también los visitantes, ¿o no? Consideramos a los clientes, ¿no? En un banco, en un hospital, todo trabajo de contacto con clientes. Específicamente ahora vamos a hablar de nuestro rubro, del riesgo en un establecimiento de salud. Son enfermedades infectocontagiosas transmisibles por contacto de fluidos. ¿Ya? ¿Quiénes están en riesgo? Los usuarios externos, la comunidad, pero también los usuarios internos. ¿Quiénes son los usuarios internos? Nosotros, que tenemos una probabilidad de 10 veces más de contraer la enfermedad que el usuario externo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el usuario externo, para el cliente? Estancia hospitalaria prolongada, edad, gestación y estado de inmunosupresión. Para la comunidad, hay la posibilidad de entrar en contacto con residuos desechos por procesos inadecuados de desecho, de manejo de residuos. Contacto laboral, contacto, por ejemplo, con la sangre, con fluidos corporales. ¿Quiénes son los más de riesgo? El personal de salud, estudiantes, internos y personal de entrenamiento. Dentro del establecimiento de salud, fuera del ambiente, ¿quiénes? El personal de atención prehospitalaria. En el lugar del incidente, en el transporte por ambulancia, en las morgues, atención domiciliaria, servicios funerarios y otros. El usuario interno, que habíamos visto que tiene probabilidad de 10 veces mayor que contraer este tipo de enfermedades. ¿Qué factores tenemos que analizar? Primero, reorganizar el servicio. O sea, primero hemos hecho el análisis, los eventos adversos, factores inherentes al lugar de trabajo, factores inherentes a la función del trabajo, etc. Entonces,
analizamos los factores y ¿qué sugerimos? Reorganizar el servicio, revisar sus procesos y sus procedimientos, capacitar al personal, educar al cliente y a la comunidad. ¿Ya? También vamos a hablar ya de los riesgos biológicos, de los riesgos químicos, físicos y mecánicos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los potencialmente infecciosos? La sangre, fluidos y tejidos contaminantes como tal, el semen y secreciones de tipo vaginal, que no solo se va a dar en centros de salud, esos riesgos. Hay otros ambientes, pero saben que también podemos tener contacto en eso. Líquidos, sobre lo requerido, pleoral, sinovial, pericardio, peritoneal. También no son fluidos, pero en las calles están las heces fecales, secreciones nasales, esputo, sudor, lágrimas, etc. Microorganismos, virus, bacterias, hongos, que se encuentran en tejidos, que se encuentran en fluidos de personas infectadas. Microorganismos que en su momento son saprófitos, que pueden ser potencialmente patógenos cuando rompemos la homeostasis. Para evitar contagio de enfermedades, procesos de transmisión con microorganismos. Riesgos biológicos en personal de la salud. Definición. Agente biológico. Un agente biológico o bioagente es un organismo como una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, una toxina con la capacidad de afectar de manera adversa la salud de los humanos en diversos modos. Características. Principal riesgo de contaminación. El riesgo de exposición de forma continuada a contaminantes químicos viene dado por los diversos productos o sustancias utilizados durante los trabajos de los diferentes departamentos de especialidades médicas. Así, puede darse el riesgo de exposición a anestésicos durante su aplicación en forma de gas, óxido de dinitrógeno o líquidos que se aplican por vaporización asimilada por el enfermo, pero el resto puede ir a parar al ambiente o retornar al respirador. Clasificación. Los agentes biológicos se clasifican según el nivel de riesgo de infección, en un grupo de riesgo 1, que puede ser bajo, riesgo 2, riesgo medio, riesgo 3 es un riesgo alto y riesgo 4, que es un riesgo muy alto. Las principales vías de entrada de los microorganismos al organismo son la vía respiratoria, por la inhalación de aerosoles, por la vía digestiva, fecal, oral, y la vía sanguínea por piel o mucosas. Toxicidad. Si su actividad laboral la ejerce en una clínica, en un centro de salud, en laboratorios clínicos o biológicos, siempre debe considerar el riesgo de sufrir en algún momento una exposición a un fluido biológico, ya sea por vía cutánea, por pérdida de continuidad de piel a través de contacto directo, por salpicadura de un agente contaminante. Para Beatriz Ríos, por favor, su micrófono. prevenir un posible riesgo es importante seguir las siguientes recomendaciones. Siempre aplique todas las medidas y procedimientos que permitan prevenir la exposición a un agente biológico. Al manejar material estéril, fluidos, secreciones o equipos contaminados, higienice sus manos cada que sea necesario.
al empezar su jornada de trabajo, al asistir a un paciente. Uso de los guantes. El uso de guantes en procedimientos es muy importante, pero no reemplaza la higiene de manos. Por lo tanto, debemos de estar limpiándolas, lavándolas constantemente. Aplicar el concepto de mano segura. Uñas cortas, limpias y sin esmalte. Y retire sus joyas. Material cortopunzante. Si trabaja con material cortopunzante, debe eliminarlo inmediatamente termine el procedimiento. Nunca doble ni quiebre las agujas y deséchela inmediatamente en la caja de seguridad y no sobrepase el límite de llenado. Nunca reencapsule una aguja. Elementos de protección personal. Utilice siempre los elementos de protección personal antes, durante y después de cada procedimiento, como son los guantes, el gorro, tapaboca, gafas y careta. Solo siguiendo estas recomendaciones estará en condiciones de manipular muestras con agentes biológicos que pudiesen estar contaminados. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, dentro del riesgo biológico ya lo hemos visto, ¿no? VIH, hepatitis, tuberculosis, herpes y demás. Están también los diferentes virus en la exposición, por ejemplo, en el laboratorio cuando hacen examen de serología, los tiempos de exposición percutáneo, el nivel de mucosas, el piel no intacta. La mayoría de exposiciones no van a ocasionar infección, pero cuando hay agentes, o sea, ya con causas preexistentes, más el estado de salud, más inmunosupresoras preexistentes y demás, pueden ocasionar la enfermedad laboral. Muy bien. Un segundo grupo son los grupos de riesgo químico. Y los grupos de riesgo químico se entiende que la salud del trabajador puede ser dañada por la toxicidad de ciertos elementos. Tóxicos, inflamables como pinturas, aguarrás, corrosivos como elementos de limpieza, lavavajillas, irritantes como el amoníaco y el aguarrás, explosivos, aerosoles y pinturas, pesticidas, etc. Y vamos a ver un poco eso. Hola a todos. Bien, hoy vamos a hablar de la seguridad del personal hospitalario y de los riesgos a los que está expuesto. Cuando pensamos en el personal hospitalario, lo primero que nos viene a la mente es el riesgo biológico, es decir, el que tiene que ver con virus o bacterias. Pero también existe otro riesgo, que es el riesgo de tipo químico. Y es que, claro, en los hospitales se usan productos químicos por todas partes. Luego veremos exactamente dónde se ubica el riesgo. Las personas están expuestas a este riesgo y a veces ni siquiera lo saben. Y bueno, se presenta bajo varias formas. Existe el riesgo de inhalación, es decir, el hecho de respirar un producto químico que puede, ya sea a corto, medio o largo plazo, causar secuelas irreversibles e incluso problemas de enfermedades crónicas. Existe también el riesgo de ingestión, cuando se ingiere un producto químico, hecho que generará complicaciones. Y por último existe el riesgo de proyección y contaminación química ocular o cutánea. Esto es, que se reciba una proyección de producto químico en el ojo o en la piel, hecho que causará también graves secuelas. Bien, pues nos vamos a enfocar en la tercera forma de riesgo que acabamos de comentar, y en particular en sus consecuencias, pues la contaminación química puede causar lesiones químicas. Entendemos como quemadura química la que puede ser causada por productos irritantes o corrosivos. El producto químico penetra en el cuerpo y reacciona con él, es decir, con nuestras células, y mediante una reacción química daña a estas células provocando su muerte. A esto es a lo que se le llama lesión química. Existen 6 familias de productos químicos que pueden provocar esta lesión. Los ácidos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, las bases, como por ejemplo la sosa, oxidantes y reductores, aquí tenemos el agua oxigenada como ejemplo, que se usa a menudo como producto oxidante. Luego está la gran familia de los disolventes orgánicos e inorgánicos, y por último la familia de los productos alquilantes y quelantes. Bien, ahora la pregunta es saber quién está expuesto a este riesgo en el hospital. No es una pregunta fácil de responder, porque se diría que todo el personal está afectado por este riesgo, ya que los productos químicos están presentes en casi
todos los servicios de un hospital. Lo primero que nos viene a la mente son los laboratorios, pues el uso de productos químicos es algo común. En un hospital los laboratorios son principalmente destinados a análisis médicos, microbiología, anatomía patológica, y en estos servicios la gente suele manipular productos químicos incluso a diario. Por ejemplo, el producto estrella del servicio de anatomía patológica es el formaldehído, el formol, como lo conocemos comúnmente. Este producto ha sido clasificado como corrosivo y tóxico para la salud. Así que tenemos un problema muy importante, ya que puede provocar secuelas graves. Por otro lado, el personal sanitario también se verá afectado por este asunto, ya que se usan productos desinfectantes para limpiar material, superficies, etc. Estos productos desinfectantes están hechos a base de sustancias químicas, las cuales pueden causar quemaduras químicas. También está el personal de farmacia, que prepara los medicamentos o mezclas específicas propios a la actividad en el hospital. Obviamente están los productos citostáticos, los que se utilizan en quimioterapia para detener o al menos inhibir el desarrollo de las células cancerosas en el cuerpo. Estos productos pues también están fabricados a partir de sustancias químicas que son bastante agresivas. ¿Más personas expuestas? Pues los técnicos de limpieza, que también usan productos detergentes para limpiar superficies, y en este caso no se debe ignorar el riesgo de contaminación. Están también los operarios de mantenimiento, que se encargan de cualquier reparación y utilización de pinturas, solventes, pegamentos e incluso pastas decapantes. Muchas veces estos productos se usan en gran cantidad y pueden generar lesiones graves. En las cocinas, las limpiezas de hornos y fogones requieren productos corrosivos, que también pueden provocar lesiones graves. Y por último, el servicio de lavandería, que también está expuesto al riesgo químico. Puede parecer paradójico, pero en este servicio se utilizan muchos detergentes que contienen sosa, así como agentes blanqueadores, en su gran mayoría compuestos por agua oxigenada, que tal como dijimos al principio, se trata de productos oxidantes. Entonces, para concluir, lo primero es la seguridad del personal y los EPIs adecuados al riesgo. Estos permiten precisamente reducir el riesgo, aunque desafortunadamente no lo eliminan. Por ponerles un ejemplo, en Francia, en el boletín de mayo de 2016 de la Función Pública Hospitalaria, que reúne a todo el personal sanitario de los hospitales públicos, se indica que en 2013 se registraron 288 lesiones químicas, de las cuales un tercio de los pacientes tuvo baja laboral superior a 10 días, y esto es bastante significativo. De ahí la importancia de disponer de una solución de descontaminación polivalente que detendrá la agresividad de todos estos productos químicos. Y esto nos permitirá aumentar la seguridad del personal. Si quieren más información sobre esta solución, pueden visitar nuestra web www. Muy bien, entonces, por ejemplo, contaminación de agentes químicos en los aditivos de alimentos, en los residuos de drogas, cuando hay trabajo en veterinarios con pesticidas, en toxinas bacterianas, en sustancias químicas ambientales, micotoxinas o biotoxinas marinas, sustancia de tipo vegetal. ¿Ya? Tenemos los físicos. Está la temperatura, está las lesiones por punción o corte, la electricidad, ya hemos visto algunas lesiones a través de la electrocución, la radiación y los golpes. Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a hablar de los riesgos físicos. Básicamente los riesgos físicos son aquellas fuentes que hay en nuestra vida diaria que nos provocan efectos adversos en nuestra salud de manera directa y que las podemos percibir por nuestros sentidos. Dependen de la intensidad de la exposición y de la concentración. Cuando hablamos de intensidad, pues básicamente es un ejemplo cuando le subimos el brillo a nuestro celular. Entre más luz tenga el celular, pues más perjudicial para nuestra vista. La exposición indicaría qué tanto tiempo, siguiendo con el ejemplo del celular, estoy yo en el celular. Obviamente entre más tiempo, más perjudicial para nuestros ojos. Y en la concentración voy a poner el ejemplo de que todas estas personas tuvieran una canción y le suben el máximo del volumen. Las canciones son diferentes, entonces si hay muchos celulares con canciones diferentes al máximo volumen, se va a generar ruido y entre más celulares o más concentración de celulares, pues más ruido. Vamos a clasificarlos en ruido, iluminación, temperatura y vibraciones.
En cuanto al ruido, pues lo podemos definir como un sonido que no es articulado y parece confuso y suele causar pues desagrado pues en nuestra sensación auditiva. Las fuentes pues puede ser debido a seres vivos, nosotros mismos podemos generar ruido debido a impactos y debido a funcionamiento de máquinas, como por ejemplo motores o máquinas que tienen de pronto vibración o no están bien. La mitigación, es decir, cómo hacemos para que no sea tan perjudicial esta parte del ruido, pues puede haber barreras acústicas. Las personas que viven cerca de los aeropuertos suelen instalar ventanas que tienen efecto aislante al ruido, porque si no, no podrían descansar. La distancia respecto a la fuente, o sea, entre más distantes de la fuente de ruido, pues menos efecto va a causar. Rediseño o mantenimiento, entonces si hay una máquina que hace mucho ruido, puede ser que está mal diseñada y un rediseño puede mitigar esa parte del ruido. Y equipos de protección que pueden ser desde tapones para los oídos o auriculares o otro tipo de cosas. En la iluminación, entonces hablemos que la luz es una forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Básicamente tenemos dos fuentes de iluminación, la natural que viene del sol y la artificial que pues viene de todos los inventos que ha hecho la humanidad, como puede ser la luz LED o una lámpara o etcétera. La mitigación, pues la ubicación respecto a la fuente, entonces entre más distantes de la fuente de luz, mejor para nuestros ojos. También que usemos elementos de protección. Hoy es muy común cuando se compran lentes o cuando alguien necesita gafas, las compra con unos filtros y los filtros ayudan a que la luz no sea tan perjudicial para los ojos. Y el avance tecnológico, entonces esto sí sería un ejemplo, la parte de los televisores. Los televisores cada vez en la tecnología que tienen están avanzando más para que la luz que ellos proyectan pues sea menos dañina para el ser humano. En cuanto a la temperatura y calor, pues el calor es una energía que se manifiesta por un aumento de temperatura. Las fuentes, pues pueden ser naturales, como el fuego, la fricción, el metabolismo. Cuando me refiero a metabolismo es cuando nosotros consumimos alimentos, nuestro cuerpo libera calor y por eso a veces nosotros al consumir cierto tipo de alimentos sentimos que el calor corporal se aumentó. El medio ambiente, pues son las condiciones que estamos, si estamos al nivel del mar o como en Bogotá, digamos a más de 2000 metros de altura. Esas pueden cambiar las condiciones de calor. Y las artificiales que vendrían a ser por los equipos electrónicos, nosotros seguramente nos hemos fijado que al usar un celular a veces él presenta emisión de calor pues bastante considerable. Y la otra es artificiales por reacciones químicas, que el ser humano puede hacer reacciones químicas y ellas liberan calor. La mitigación sería disponer de un aire acondicionado, de mejor ventilación en la casa, de estarnos hidratando, de limitar el tiempo que nosotros estamos expuestos, por ejemplo, en un día soleado, limitar el tiempo que estamos al sol. Y los elementos de protección que pueden ser parte de la ropa que usemos, ¿cierto? O en ese caso, digamos, la misma ropa con ciertas telas que benefician pues que uno transpire y que pueda liberar mejor el calor. Las vibraciones, una vibración es un movimiento de vaivén rápido y de poca amplitud. Vaivén pues quiere decir que, como su nombre lo dice, que va y viene, ¿sí? Y pues se presenta rápido y poca amplitud significa que los desplazamientos no son muy grandes, o sea, ese va y viene es cuestión de milímetros, ¿sí? Las fuentes es debido a fenómenos naturales debido al funcionamiento de máquinas. La mitigación, pues podemos verla en amortiguadores, pues que mitigan, digamos, el efecto de la vibración, lo suavizan, o equilibrio de sistemas, que los sistemas pueden de pronto, un equipo que presenta vibración puede ser que no esté bien fijo a una estructura, por ejemplo. Entonces se aprietan las tuercas y él ya queda en estado de reposo, o sea, quieto, y con eso deja de presentar la vibración o que el movimiento sea lo más uniforme posible. Entre el movimiento sea más uniforme posible, pues la vibración se reduce. ¿Cuáles van a ser los efectos en la salud? Y ya para cerrar, pues sería el ruido, tendría la pérdida de audición, podemos disminuir nuestra concentración si hay ambientes de ruido
y la coordinación. La temperatura y el calor, el aumento de flujo sanguíneo, la deshidratación y el golpe de calor, que ya es un efecto drástico en todas las funciones de nuestro cuerpo. La iluminación, los problemas de sueño, la pérdida de capacidad visual y si hay exposiciones muy prolongadas, por ejemplo en Estados Unidos hay mujeres a las que les gusta ir mucho a esas cámaras de bronceado. Esas cámaras, si la exposición fuera, digamos, diaria y no sé, de 2 horas diarias, podría ser muy propenso a que la persona pueda adquirir cáncer por esa exposición, cáncer por esa exposición. Finalmente, las vibraciones, pues, presentan traumatismos a nivel del cuerpo que pueden ocurrir en la columna o pueden provocar dolores abdominales, dolor de cabeza, pérdida de equilibrio y trastornos visuales. Muchas gracias por tu atención. Bien. Muy bien, entonces entre los riesgos físicos, ya lo hemos dicho, está la vibración, está los sonidos. Muy bien, y otro factor que es importante son los riesgos mecánicos y que se entiende como tal. Son factores físicos, pero que van a dar lugar a un daño o una lesión por acción mecánica. Por ejemplo, el manejo de elementos, de máquinas, de herramientas, de piezas para trabajar. Por ejemplo, los que trabajan con soldadura, ¿no? Por fricción, por golpes, por atrapamiento, por proyección de materiales, por caídas, por precipitación, etc. Jorge, ¿qué diferencia habrá entre una caída y una precipitación? ¿O es lo mismo? Jorge Gutiérrez. Porque doctor, ¿me puede repetir? Es que acá hay mucho riesgo. Sí, es lo mismo precipitación y caída. Y si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? No, no es lo mismo. A ver cómo lo explicamos. ¿Cómo es normal? A ver, uno es sobre la base de sustentación y el otro está a desnivel de la base de sustentación. ¿Cuál es cuál? Claro, la precipitación vendría a ser irse hacia abajo, digamos, ¿no? O sea, Y la caída sería de su propia altura, digamos. Ya, o sea, está muy bien. La caída está dentro de su base de sustentación. Sí. Y la precipitación está en una altura diferente a la base de sustentación. Y bueno, cuando la distancia es mayor, ya hablaremos de la defenestración, pero que en el caso laboral no se va a dar, pero sí se puede dar una precipitación y sí se puede dar una caída. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un video corto de eso. Riesgos mecánicos. Al hablar de riesgos mecánicos, tenemos que referirnos primero a hablar de seguridad industrial. Seguridad industrial es el conjunto de normas que tiene como principal objetivo la seguridad de los trabajadores, usuarios o terceros. Constituyen algunas condiciones de seguridad, riesgos mecánicos, trabajo con fuentes eléctricas, trabajo en alturas y espacios confinados. A nivel de riesgos mecánicos, se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Clases de riesgo mecánico. Dentro de los riesgos mecánicos podemos identificar herramientas en mal estado, herramientas inadecuadas, máquinas sin protección, máquinas que producen proyección de material particulado, equipos defectuosos o en mal estado, vehículos en mal estado. Las recomendaciones que se dan a nivel de riesgo mecánico es no utilizar herramientas y máquinas para fines diferentes a aquellos para los que han sido diseñadas, y no utilizar dispositivos que no ha manejado nunca, que le resulten extrañas o sobre las que no dispone una experiencia suficiente. Los tipos de lesión que se pueden presentar
por ocasión de los riesgos mecánicos son aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento, arrastre, impacto, perforación, punzonamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. Todos estos tipos de lesión se pueden presentar al ocasionarse un accidente de trabajo. Las medidas de control que se manejan para los riesgos mecánicos se dan a nivel de la fuente, el medio y el trabajador. Existe una jerarquía de controles que son eliminación del riesgo, sustitución del riesgo, control de ingeniería, control administrativo o señalización y por último elementos de protección personal. ¿Qué es lo que se busca con las medidas de control? Garantizar la implementación del control más efectivo y el control más efectivo se da a nivel de la fuente o la raíz del peligro que es el que podría ocasionar un accidente de trabajo a una persona. A nivel de riesgos mecánicos, veamos un ejemplo de eliminación del riesgo. Se está utilizando una máquina para realizar una labor. Vamos a evaluar si es necesaria utilizar esa máquina en las condiciones en las que está. Si no es necesario, lo que hacemos es no utilizar esa máquina, eliminar el riesgo de exposición a esa máquina. La segunda parte sería analizar si esa máquina que estamos utilizando, que nos genera un riesgo mecánico, se puede cambiar por otra máquina menos riesgosa. Si no la podemos cambiar, empezamos a pensar en qué control de ingeniería le podemos implementar a esta máquina, como colocar guardas de seguridad. Por último, hacemos controles administrativos, entonces aquí diseñamos procedimientos operativos normalizados, cómo operar la máquina, cómo seguir los lineamientos de seguridad para operar adecuadamente la máquina. Debemos colocar señalización, advertir del riesgo al trabajador. Y por último, cuando ya tenemos todos los controles implementados tanto en fuente como en medio, pensamos en los elementos de protección personal para el trabajador. ¿Cuál es la idea? Evitar siempre los accidentes de trabajo laborales para que no se ocasionen lesiones en nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué identificamos los riesgos mecánicos? Los objetos cortantes, punzantes, perfocortantes, se da por ejemplo en los sastres, modistas, en las rupturas, en las caídas a nivel de altura, en realidad precipitación o a nivel que es caída, que hemos dado la diferencia, de objetos proyectados, pérdida del equilibrio, impacto de algunos artículos que puedan caerse. Entonces, clasificamos el riesgo por ahora desde el ambiente. Entonces, cualquier establecimiento, en este caso de salud, que tiene que tener condiciones adecuadas de estructura, infraestructura, equipos, materiales, personal calificado, donde vamos a ver ambientes de alto riesgo y de bajo riesgo, esto específicamente para el personal de salud. Dentro de las áreas y servicios de alto riesgo, tiene que tener un manual de bioseguridad, tiene que haber procedimientos estándares accesibles, cada trabajador tiene que tener su zona de trabajo específica. Todo ambiente de alto riesgo debe contar con lavadoras, ya sabemos por lo del COVID, lavador abrir de codo, accesorios, jabón líquido, etcétera, todo lo que ya se ha implementado, ¿no es cierto? En las zonas de bajo riesgo, podemos lavarnos con agua, con detergente, neutralizadores, perdón, reutilizables. Ya con el COVID no hay nada utilizable. Y en las zonas de alto riesgo, bueno, lavadores con agua, detergente, desinfectante.
No debemos barrer con escobillones ni usar trapeadores húmedos en estos ambientes. Hay la solución. Normalmente es el hipoclorito diluido, la lavandina. Debemos tener un proceso de descontaminación, de esterilización y de limpieza de estos ambientes. Sabemos que la ebullición para la desinfección de material metálico es importante cuando hay un equipamiento, ¿no es cierto? No debemos desaprovechar nunca el autoclave. Tenemos la distribución, la limpieza, la reparación, la esterilización, el almacenaje de todo el ambiente limpio, ¿no? Esta ropa, equipamiento y demás. Tenemos que tener un proceso de aseo y desinfección de ambientes del mobiliario. Se tiene que tener clara la frecuencia, los materiales, técnicas, la rotación de soluciones, y debe ser utilizado por personal capacitado y con la protección debida. También debe respetarse la clasificación de las zonas, y eso está en la estructura, ¿no es cierto? De bajo riesgo, de alto riesgo. En las de bajo riesgo, bueno, agua y detergente. Las de alto riesgo, más desinfectante y detergente. Rotar las soluciones, como ya hemos hablado. El personal manual debe realizar procedimientos de limpieza donde debe conocer, debe capacitarse continuamente. Esta actividad debe ser realizada por personal capacitado, con supervisión, con responsables de servicio y limpieza. Por ejemplo, personal que ya tenga una concausa preexistente, por ejemplo, de alguna alteración lumbar, varices, etcétera, no podrá estar en este personal de limpieza. Entonces, habrá que reubicar. Tenemos que tener que este personal debe proteger todo su cuerpo con los equipos de protección de barrera física, ¿no es cierto? Zapatos impermeables, antideslizantes, de color claro, debe usar los protectores de ojos o las mascarillas, los guantes gruesos que son los reutilizables para ellos, no necesitan ser desechables. No debe en estos ambientes ni comerse, ni beber, ni obviamente ni fumar. Se debe tener carteles plastificados que describan procedimientos de limpieza. Se educa al personal de limpieza con supervisión. Y los horarios, es en lo que fallamos, no pueden ser cuando hay alto tráfico de las personas, no solo en hospitales, también en ambientes públicos, ¿no? O en ambientes de servicio, o en ambientes, claro, servicio como los bancos y demás. Debe haber constantemente un aseo y desinfección del ambiente inmobiliario. Todas las empresas que prestan un servicio, para decir, de la limpieza, están obligadas a ofrecer el mismo servicio y en medidas óptimas de bioseguridad, porque muchos establecimientos han optado de contratar a las empresas de limpieza y así no tienen contratos manuales y demás. Tenemos que en todo trabajo tener el manejo, la disposición, o sea, la prevención y manejo de residuos y desechos. No se olviden que clasificamos como residuos comunes que normalmente se vierten en basureros o en tachos de color negro o con bolsa negra. Los biocontaminados siempre con rojo. Los especiales en la norma internacional son amarillos, en nuestra norma son de color azul. Y se ha visto en algunas empresas, de acuerdo a la normativa, que los blancos parece que son los reciclables. Que esos, bueno, se está empezando a manejar. Y veremos cortamente el manejo de residuos. Esto es a nivel de los ambientes hospitalarios de Bolivia. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre lo que es el manejo adecuado de residuos sólidos
en el área de salud, específicamente en los centros de salud, hospitales y clínicas, ¿no? Hacemos el reconocimiento de lo que es, qué tachos vamos utilizando en el área de salud, por ejemplo, lo que son los tachos rojos o podrían ser reemplazadas por las bolsas rojas. También tenemos el tacho de color negro, podría también ser de bolsa negra. Y bueno, otro recipiente otro tacho que es de color amarillo, que está destinado para otro grupo de residuos, o podría ser como en este caso, ¿no? Una caja blanca destinada para ese grupo de residuos sólidos. ¿Qué residuos manejamos en estos diferentes tachos? En los tachos rojos manejamos lo que son los materiales contaminados, biocontaminados, todos aquellos materiales que han tenido contacto directo con los fluidos corporales. Vale decir que podría ser sangre, saliva, secreciones nasales, faringias o incluso la orina, ¿no? En el tacho negro es el manejo de materiales no contaminados, todo aquello que no ha tenido contacto directo con los fluidos corporales. Y en lo que es el tacho amarillo, o en este caso el tacho de color blanco, van destinados todas aquellas jeringas que portan o que son considerados como materia punzocortante, pero contaminado, que han tenido contacto directo con fluidos, con los fluidos corporales, o también aquellas jeringas que no han tenido contacto pero que son considerados materia punzocortante, ¿no? Todos ellos son desechados en estas cajas para evitar consecuencias, contaminación de aquellas personas que hacen el manejo de estos residuos sólidos. Y la otra cajita está destinada específicamente para lo que son los frascos de aquellos tratamientos que se utilizan para lo que es endovenoso o intramuscular, ¿no? Que son de material de vidrio, que también tienen que tener un tratamiento especial. Recuerden, amigos, que es muy importante respetar estos colores, identificarlos de forma adecuada y desechar donde corresponde nuestros residuos sólidos. De esta forma evitamos que se puedan contaminar otras personas del entorno y externos. Entonces, esa es la clasificación que tenemos. En rojo con el material biocontaminado. El amarillo especial en nuestra normativa es el color azul. Y el residuo común es el color negro. Están los residuos y el reciclaje. ¿Ya? Entonces ahí está la clasificación, material biocontaminado, todo lo que es secreción, líquidos orgánicos, cultivos y medios de cultivo, por ejemplo, para hacer, claro, para microorganismos, residuos químicos, piezas o residuos anatomopatológicos. El amarillo o el azul son residuos químicos peligrosos, farmacéuticos, residuos radioactivos, guantes, gases y apósitos con fluidos biológicos. El común es papeles, cartones, plásticos, etc. Y en este tipo de vertidores descartables están los sujetos punzantes, las agujas, las jeringas y las hojas de bisturí. Entonces ahí está el elemento biocontaminado, rojo, el amarillo, verde o el azul, nuestra normativa especial, y los comunes. Y esto tiene que estar debidamente señalizado y con todo el circuito, sobre todo en ambientes hospitalarios. Ahí vemos los residuos contaminados con agentes infecciosos, por ejemplo, restos biológicos, sangre, hemoderivados, fluidos corporales. También vamos a tener desechos anatómicos, que tendrían que ser incinerados en el destino final, en la eliminación final. Ya tenemos órganos, pueden ser piezas de cadáver, etc. Dentro de los residuos especiales, depende, o sea, de propiedades físicas y químicas con riesgo peligroso para la salud, en aspectos corrosivos, inflamables, tóxicos, explosivos y radioactivos, son en estos residuos amarillos o azules.
Y los comunes, que están, es el que tenemos hasta de uso doméstico, ¿no? Se producen oficinas, entre tipo administrativo, residuos provenientes de la limpieza, mantenimiento de jardines, de patios, restos de alimentos, etc. Ya dentro del proceso de manejo y disposición de residuos, se usan diferentes recipientes con el código de color. Tiene que haber destinos intermedios, donde van a ser movilizados estos tachos para ser tratados, ¿no? Depende de los objetos conjuntantes. Normalmente todo lo que es biológico debe ser incinerado. Todo lo común, bueno, van a las plantas de basura que se tienen en las universidades. Entonces, por ejemplo, los residuos biológicos, bueno, sí, biológicos como los tejidos, los órganos, los fetos, las piezas anatómicas, etcétera, deben ser llevados a una fosa común de cementerio, o lo mejor es ser incinerados. El personal que manipula estos residuos y desechos deben ser capacitados y deben tener un examen médico laboral periódico, pero con intervalos más cortos, no puede ser anual. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Estefanía Hernández y en este video aprenderás cómo gestionar de forma correcta residuos sólidos según el nuevo código de colores. Pero antes de iniciar quiero que le des clic aquí en suscribirse y luego clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarse de nuestros próximos videos. En el año 2019, la resolución 2184 modificó los criterios para la disposición de residuos sólidos con el fin de fortalecer y mejorar los procesos de reciclaje en Colombia. La aplicación de esta resolución iniciaba el 1 de enero del año 2021. Sin embargo, la aparición repentina y prolongada de la pandemia ocasionó un retraso en esta implementación y es así como en diciembre del año 2020 aparece la resolución 1344 para modificar ese plazo de implementación y ahora el límite es el 1 de julio del año 2022. Es importante resaltar que según estas dos resoluciones, la nueva clasificación de residuos sólidos es sencilla, aporta en gran medida al bienestar del medio ambiente y por último y muy importante, absolutamente todos podemos contribuir, por ejemplo desde el hogar. Veamos entonces qué son los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Son aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por sí solos carecen de valor económico. ¿Qué es la regla de las 3 R's? Es una estrategia que consiste en reducir, reciclar y reutilizar. Volvamos a explicar cada una de ellas. Reducir, que significa producir menos desechos. Reciclar, que implica introducir ese residuo sólido en un nuevo ciclo productivo para convertirlo en materia prima. Así vamos a reducir considerablemente los costos de producción. Y reutilizar, que significa o implica más bien ser un consumidor responsable, ya que vamos a usar ese objeto, ese material o ese residuo sólido nuevamente en otra actividad. ¿Cuáles son los nuevos colores de las canecas? Blanco, residuos aprovechables. Residuos que podemos reutilizar como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Ojo, si es una lata debe estar limpia, seca y aplastada. Y si es vidrio, debe ser, por ejemplo, una botella en buenas condiciones, libre de comida, de bebida y, en conclusión, limpios y secos. Negro, residuos no aprovechables, como por ejemplo papel higiénico, servilletas, papel y cartón contaminados con comidas, papeles metalizados, residuos de barrido, toallas higiénicas y, en general,
todo lo que debe ir al relleno sanitario y no se puede reciclar. Verde, residuos orgánicos aprovechables, como restos de comida, obviamente sin empaques, cáscaras de huevo, madera, hojas secas, desechos agrícolas, cáscaras de frutas y verduras, restos de café, bolsitas de aromáticas, etc. Estos residuos van a ir a plantas de tratamiento para generar nuevas materias primas. ¿Cómo se implementa este nuevo código de colores? Mediante el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos o PGIRS que deben tener todas las empresas y los hogares con la información que estamos recibiendo en este video. Así de sencillo. Recuerda que si todo el país colabora con esta separación de residuos, vamos a disminuir el impacto medioambiental y de esta forma cuidaremos nuestro planeta Tierra, el agua, el aire y en conclusión, por supuesto, a nuestras generaciones futuras. Cordial saludo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se está manejando los residuos sólidos orgánicos. No voy a decir de dónde es, ¿no? A veces parece campos de concentración. Entonces esa normativa colombiana, tenemos una normativa nacional, pero no la estamos cumpliendo. Y esa normativa me ha llamado la atención por la nueva distribución de los colores y demás, ¿no? Tener reciclaje. Muy bien. ¿Si hay preguntas, por favor? Carla, ya respondí. Sus cámaras, por favor. Alejandro Velázquez, ¿está? No. Y Jorge Vilca. Buenas noches, doctor. Sí. ¿Dónde? ¿Jorge? Sí. Ya. Buenas noches. Todas sus cámaras, por favor, César, igual. Y Mirza Fujimoto no está, ¿no? No está. Ya. Por si acaso ya están con lista. Ya todos. Doctor, buenas noches. Perdón, yo llegué un poquito tarde, me conecté a la clase, no estuve en la hora de la lista. Te cuestas con lista. No llamó lista. Perdón, es que llegué, como digo, me conecté un poco tarde. Bueno, la participación y a lo que él ha estado viendo ya están con lista, por eso. A dos que no los he visto, bueno, uno estaba en clase y los otros dos no están. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Si viene un poco así de acá a nosotros esta clase, ya a la próxima lo vamos a ver global. ¿De nuevo todo claro o de nuevo no preguntan mucho, no? Supongo que está claro. Está todo claro, doctor. Perfecto. Entonces nos veríamos el martes por una sesión y el jueves no se olviden que les toca exposición. El trabajo lo tienen que subir hasta el miércoles. ¿Sí? Como está normativo. Lo que ha dicho Melvin, ¿no? O sea, el trabajo en Word lo suben a la plataforma y sus presentaciones al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Una consulta, doctor, disculpe, referente a los trabajos. ¿Tenemos un tiempo límite de presentación con las diapositivas? Mínimamente 20 minutos. ¿Perdón? No lo escuché. Mínimamente 20 minutos. Van a exponer todos. No se pongan en orden porque, por ejemplo, está el grupo de decir Mariela empiece, siga Elvis, continúa Álvaro y viceversa. O va a haber un grupo que diga Jorge, exponga. Y después les preguntaremos. Usted, además que va a haber una dinámica de que se van a calificar entre ustedes. No se preocupe. Por ejemplo, va a haber un grupo que le pregunta al otro. No estamos generando enfrentamientos malos, sino académicos. Va a haber un debate. Por eso es que ustedes son 4 grupos, ¿no? Y dirán 20 minutos, pero son 2 horas. Es que tenemos que tener el tiempo de debate. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Ya, de todas maneras ya saben, si hay una duda sobre el tema, ya. ¿Ya?
Entonces nos veríamos el martes. Que tengan buen fin de semana, bendiciones para todos. Y como siempre, gracias Melvin por la ayuda que siempre nos da en todas las clases. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.